Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Recibimos, como anunciábamos, para la entrevista central en Te Digo la Otra, a Esteban Valenti, publicista, escritor, que acaba de publicar, su último libro, El clavo en el sillón, el poder y la crítica. Y un poco con la excusa de este libro, del cual vamos a estar hablando también un poco, vamos a conversar sobre la izquierda, la crítica, la ideología, las ideas, los intelectuales en el Uruguay progresista de hoy. Así que, antes que nada, buenas noches. Muchas gracias por venir, Esteban, y por acompañarnos en la radio de la universidad. Bueno, buenas noches. Como es la segunda vez que vengo, lo felicito porque el cambio es tecnológico y edilicio impresionante. Creo que este es el único edificio totalmente nuevo que construyó la universidad desde hace décadas. Sí, puede ser. Están en Montevideo, capaz en que Montevideo, En el interior puede, pero sí. acá sin duda. Y es realmente lo que debe ser. El último Ciencias. Lo que había debe sido, ser. nos dice acá Diego, que el último había sido en Facultad de Ciencias, ¿no? Que eso ya debe Es cierto, datar, cierto. pero debe También, datar de sí, los sí. años 90. Yo fui ¿no? estudiante. Fue antes del frente. Antes de frente. Sí, yo estudié ciencias. Estaba en humanidades allá en la Ciudad Vieja, en el viejo hotel, y era un pedacito de humanidades. Ahora es lo que tiene que ser también. Exactamente. Y Esteban, arranquemos por el final, arranquemos con la excusa de tu último libro, y que nos viertas un primer concepto sobre qué lugar pensás que ha ocupado la crítica en las administraciones de izquierda en el Uruguay, en los gobiernos del Frente Amplio del 2005 para acá. Bueno, existió, no se puede decir que no haya existido, pero no tuvo el nivel y el alcance proporcional a los problemas y a los objetivos que nos proponíamos. Además, estábamos hablando fuera de micrófono de la Revolución de Octubre y de un tema apasionante, y yo quiero decir que yo tengo una experiencia enorme en no criticar. Es decir, no es que vengo como un ángel iluminado a introducir la crítica después de haberla practicado toda mi vida. Yo me paré adelante de asambleas de estudiantes a defender la entrada de los tanques del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia, la defenestración de Sinaski y Daniel, los dos escritores soviéticos. Es decir, yo tengo experiencia de dónde termina el no criticar, de cómo le cambia el alma a la izquierda y de cómo es un fracaso, las dos cosas. Dejá de ser de izquierda porque renunciás al principal instrumento que tiene la izquierda. La izquierda nació de la crítica, nació por la crítica, se diferenció en la Asamblea de la Revolución Francesa porque los que estaban a la izquierda eran los que decían que los decretos del rey podían ser puestos en discusión, mientras a la derecha estaba el clero, estaba el ejército, estaban los nobles, y de la izquierda estaban los estados generales. Pero ¿cuál era la diferencia? La posición frente a lo establecido. ¿Y cuál era el instrumento para discutir lo establecido? Los decretos, la crítica. Así que, por lo tanto, la izquierda nació de la capacidad intelectual de poner en discusión las verdades sacrosantas hasta ese momento, pero también las verdades sacrosantas políticas. A ver, la monarquía no era simplemente una institución del Estado, era el poder supremo, eran descendientes de los dioses, ¿no? En sus variables, y sin embargo lo pusimos en discusión. Más adelante la izquierda fue capaz de, partiendo de la mayor revolución productiva de la historia, que fue la revolución hasta ese momento, ¿no? La revolución industrial, sin la cual no hubiera existido el capitalismo, porque el capitalismo no podría haberse dado con una producción incipiente desde el punto de vista industrial. Y con la mayor revolución industrial, sin embargo, reconociendo los valores absolutamente transformadores de esa revolución, que tiene bien puesto el nombre, discutimos el capitalismo, lo criticamos, y además, ¿cómo lo criticamos? Lo hizo en primer lugar Marx, un hombre que era un científico, un economista de primer nivel, un filósofo, un sociólogo, alguien que en una encuesta mundial con millones de participantes fue considerado el intelectual más importante de su época y de los últimos 2 siglos. Y se pasó unos cuantos años estudiando
a fondo, y uno mira Piketty, ¿no? Que ha hecho una obra también muy importante, pero ahora entras en internet, entras en Google, buscás y te encontrás todas las estadísticas que quieras. Marx estuvo investigando y comprobando, etcétera, y fue a partir de ese elemento que surgió el socialismo científico, el socialismo basado en una elaboración científica. Entonces, científico quiere decir que critica. Incluso algunas verdades científicas que parecían indiscutibles siempre han sido puestas en discusión. O sea, cuando la izquierda pierde eso, pierde el instrumento fundamental, pero además fracasa. Claro, Sí. poner al marxismo en el lugar del dogma es lo más antimarxista que puede haber. Vos sabés que después de haber estudiado mucho el tema, posiblemente tarde, ¿no? Seguramente tarde. Primero, el marxismo nunca existió, así, no es que lo que estudiamos, seguimos, pensamos con una influencia de Marx, podemos decir, porque es negar a Marx. Marx nunca jamás quiso que le dijeran marxismo, ¿tá? Y no era casual, es absolutamente, corresponde a su propia visión de la teoría, en todo sentido, de su elaboración con Engels, etcétera, incluso de sus polémicas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El marxismo-leninismo es un cerco a uno de los elementos centrales del pensamiento revolucionario de izquierda, crítico, condicionador del capitalismo. ¿Por qué? Porque algunas de las cosas que plantea son indiscutibles, al punto que llegó a ser tal así que el secretario general era indiscutible, ¿no? En su momento a niveles de patología, pero era difícil que un partido no estuviera basado en una estructura absolutamente piramidal y rígida. Ese sistema, uno podría decir, ¿cambió el mundo? Sí, es cierto. Hace 100 años la Revolución de Octubre cambió el mundo como pocas revoluciones políticas lo hicieron, en una superficie tan extensa y tan importante en el globo terráqueo. Se extendió durante 60, 70 años, derrotó situaciones absolutamente desconocidas por su ferocidad, como la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero fracasó. Es decir, terminamos y se cayó. Entonces, no es que barriendo y defendiendo las ideas del socialismo contra cualquier ataque externo terminamos asegurando la continuidad. Se cayó. Ahora, ¿vos por qué defendías, cuando eras comunista, por qué defendías la entrada de los tanques? ¿Estabas convencido? Absolutamente. ¿Alguna vez decías cosas que eran mentiras? No. Yo estaba absolutamente convencido. Esos dirigentes comunistas que salieron después de la perestroika, decía, no me engañaron. A mí no me engañó nadie. Yo tenía 14 años cuando empecé a militar, me afilié el 13 de junio de 1962, tenía carnet 5320 y yo nunca fui operador ni lo soy ahora. Operadores que te pagan, operadores que vos no militás, vos estás en las quintas. A ver, si hay alguien que pone la trucha en los medios, responde, escribe, etcétera, soy yo. O habrá otros, pero a mí no me podrán decir que yo me he ocultado, ni siquiera en las campañas electorales me he ocultado. Lo sabe todo el mundo. Incluso me asumo las cosas que yo hago. Si saco un coche parlante contra los piqueteros de Gualeguaychú y salen a especular, yo digo que fui yo. Así que digo, de operador es lo mismo, lo menos que me pueden decir. Y efectivamente yo hacía eso porque tenía una visión absolutamente integral, totalizadora, que implicaba que esas cosas había que explicarlas por la revolución. Entonces, y lo hacía con pasión, y leía y estudiaba la teoría, vivía en una realidad de una cultura determinada, pero además había una épica enorme, una épica que ha desaparecido, no solo para los comunistas desapareció para el mundo. ¿Ustedes no notan que la política hoy no tiene épica? No la tiene. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría tenía épica no solo para nosotros, tenía épica también para nuestros enemigos. Y tenía una línea divisoria tan absoluta y total que vos te colocabas de un lado o del otro. En el medio era difícil. Muchas veces desde la ciencia política no, pero hoy digo que la ciencia política es una disciplina también que, bueno, es una forma de ver la política.
También se cuestiona, bueno, esa cuestión de que la democracia tiene que ser aburrida, y eso está bien. Que la democracia sea aburrida, yo no estoy habla bien de la democracia, porque quiere decir que cuando las cosas están estables o en tiempos normales, la democracia es más o menos esta cosa gris en la cual la gente va, vota, se resuelven los problemas dialogando, etcétera, y no hay mucha épica en eso. Ahora, América Latina se aburrió de tener épica, ¿no? Y se aburrió de grandes momentos y de grandes líderes y de discursos encendidos y de cosas que pueden ser muy románticas para el corazón de los jóvenes, etcétera, pero que a la larga los resultados no eran los mejores, ¿no? No tendría mucho que agregarle a lo que vos decís. Voy a usar una frase de Putin, que no me es para nada simpático, ni le tengo adhesión política, pero viste que la gente a veces dice cosas Le emboca. que le emboca. ¿Sabes lo que dijo Putin? Dijo, el que no añore la Unión Soviética, por los rusos, el que no añore la Unión Soviética no tiene corazón. El que añore la Unión Soviética no tiene cabeza. ¿No? Y, digamos, yo estuve en Rusia hace poco tiempo, hace 2 años, por eso apoyo a muerte que Natalia Oreiro vaya de madrina de la selección, porque es por lejos, por asesinato, la uruguaya más conocida y querida de Rusia. Más que Suárez, más que Forlán, no saben quién es. No saben quién es. Más que Niumpi, más que... ¿Querés Es un tener? fenómeno que hay que estudiarlo profundamente. Bueno, Alguien me lo tiene que explicar. no, entiendo, te digo, yo sinceramente. ni sabía, no tenía la menor idea, pero vos decías Uruguay. En varios lugares y te decían, Natalia Oreiro. ¿No viene de las novelas, de las Era telenovelas? la telenovela. Muñeca Brava, Bueno, Ella metió mucha gira cantando, Sí, lo cual y- lo hace y aún más vestida de rusa. inexplicable. Pero por ejemplo, nadie se acuerda, y ustedes ni siquiera habían nacido, pero Lolita Torres, que era una cantante española que vivía en la Claro que Argentina, también en Rusia era una especie de diva. La Esas mamá de cosas- Diego Torres. Creo que es la madre de Diego Torres, exactamente. Ese dato sabe todo. de color que No, tiene porque ese dato Es así. siempre me lo contaba mi padre. Me decía, qué increíble este tipo, la boludeces que canta, y pensar que la madre iba y le cantaba al comité central. Ah, ¿sí? Me decía mi Pero padre. Sí. Era famosa. Además tenía una voz privilegiada, ¿no? Ahora, estábamos hablando... sobre la democracia No, y no fuimos. la democracia y el aburrimiento. No, Si está lo mal tuyo que es nos cierto con una característica. Si alguien pretende recomponer la fractura entre la política y la gente a través de una épica inventada, no lo va a lograr, porque además nadie puede pretender que volvamos atrás a la época de la Guerra Fría. No vamos a pelearnos a ver cómo nos dividimos entre Corea del Norte y Estados Unidos. No estoy en contra de los dos, como el 99% de los seres humanos de este planeta. Pero ¿qué pasa? También es cierto que nosotros asociamos la épica casi exclusivamente a la violencia, ¿no? Claro. Y también, ¿por qué no rescatar una épica intelectual? De audacia, de cuestionamiento, una audacia, una épica de la democracia en cuanto a su profundización y en la capacidad que tengamos de construir en un pequeño país como el nuestro formas de participación extraordinariamente vivas. Incluso, Esteban, si se quiere, y siendo un poco generosos, también se puede decir que el Frente Amplio, al menos en sus primeros gobiernos, lograba tener un discurso que, obviamente, sin apelar a elementos violentos, ni mucho menos, lograba tener una épica, ¿no? Lograba tener una cuestión, del cambio como una cosa que, de tocar en alguna parte el corazón de los uruguayos. Lo tocaba por 2 vías. Por su pasado, claro. Hay que saber que el pasado tiene una gran importancia, la épica. Y yo digo su pasado doble. Su pasado como continuador de la mejor historia del país, en un país que tiene una historia bastante diferente. Yo siempre digo que el Uruguay es el único país de América Latina que tiene derecho a ser nostálgico. Yo soy italiano, viví 16 años en la Argentina. Ahora, ningún país de América Latina tiene derecho a ser nostálgico porque nunca vivió... Mejor que otros. No, digo, a ver, vos vas a ser nostálgico en Brasil, ¿de qué? ¿En Chile? ¿De qué? ¿En Venezuela? ¿De qué? Bueno, podés de hace unos pocos años, ¿no? Pero, a ver, ni en la Argentina estaba por arriba nuestro en riqueza, pero abajo nuestro en todo, desde el punto de vista de las leyes sociales, desde el punto de vista de la estabilidad democrática. O sea, el Uruguay era un país diferente, en serio. Ahora, ¿qué pasa? Era eso, era el artiguismo,
era el tema de la educación. La educación siempre tuvo un valor épico en el Uruguay. Claro. ¿No? En un país tan pequeño, con algunos retos que se planteó, hasta fue uno de los centros del debate político ideológico del vallismo. Figari y Valle no son simplemente, un modelo organizativo, es la visión del liceo, del politécnico, del proyecto francés de las ciencias sociales, la filosofía y las técnicas o la tecnología por encima de todo, el modelo anglosajón. Entonces, eso era una parte del discurso. Y otra cosa porque tenía una gran densidad intelectual, y hoy no la tiene. Y la segunda cosa era porque cambiar, saliendo de un país que estaba en la ruina, y un país que tiene que ver con el pasado. ¿Cuál es el cambio más importante que hizo la izquierda en el Uruguay? ¿Es material? Sí. ¿Crecimos 13 años? Sí. ¿Aumentaron los salarios 13 años? Ni que hablar. ¿Mejoró la calidad de vida de una parte importante de la población? Ni que hablar. Pero el cambio más importante, y el que se ha enlentecido y el que ha perdido vigor, es el hecho que este país hace 12 años se preguntaba si podía existir. Y un país como el nuestro, que se pregunta si puede tener campeonato de fútbol o hay que ir al Metropolitano. Ustedes son muy jóvenes, pero hace 12 años eso era lo que estaba en discusión. Es decir, si el Uruguay era viable, y eso se expresaba en la emigración, en la pérdida absoluta de fuerza y de proyecto nacional. Este fue un país que tuvo proyecto nacional. ¿Cómo vas a tener nostalgia de un país con proyecto nacional si nunca lo tuvo? ¿Y el Frente Amplio tiene un proyecto nacional o está administrando un crecimiento económico? No, lo tuvo. Yo creo que el Frente Amplio logró ese cambio que en algunos casos fue incompleto. ¿Por qué fue incompleto? Porque si bien sacamos de arriba de la mesa la pregunta de si el Uruguay es viable, que para mí me parece una de las claves de lo que el Uruguay necesitaba, y lo sacó materialmente también. No lo sacás si vos seguís con 20% de pobreza, no lo sacás con 39% de pobreza, 19% de desocupación, 7% de miseria, de indigencia. No, tenés que resolver esos problemas. No lo sacás con un presupuesto de la educación de $500 millones. Ahora, ¿qué pasa? Y retrasado en prácticamente todos los indicadores sociales. También lo sacó en el mensaje, en la capacidad de la gente de arriesgarse, de estudiar, de invertir, de jugar en muchos terrenos. Ahora, empoderamos a la sociedad de ese cambio, logramos que la gente entendiera que ese cambio era el resultado no de la obra de un gobierno, de un partido, sino de un cambio en la sociedad propiciado con un marco diferente de políticas económicas, de políticas sociales. Voy a tomar un ejemplo que es muy discutido. En los dos extremos. El plan de emergencia. En el año 2004 el Uruguay creció 7%. ¿Por qué? Porque rebotó, por lo que sea. Explíquenlo como quiera. ¡Pum! 7%. ¿Saben cuánto creció la pobreza ese mismo año? 50.000 uruguayos se fueron a la indigencia. Y eso, además, ¿dónde se dio? Entre los menores de 18 años. Y ese fenómeno es un fenómeno, terrible, que todavía pesa, aunque no se puede no seguir escondiendo en eso. Por lo tanto, ¿qué pasó en el 2005? Además de empezar a seguir creciendo, fue ponerle un freno al proceso de empobrecimiento total. Y lo logramos, porque fíjate que empezó a bajar drásticamente la pobreza, del 39,6%, ahora estamos en el 8 y poco por ciento. Pero ahora vayamos al otro extremo. Vamos a poner, mañana acá a la puerta de la facultad, acá hay una bolsa de plata tan grande que el gobierno la mira y dice, bueno, esta plata va para sacar el 8% de la pobreza. Y entonces con esta plata lo que vamos a hacer es, le damos una casa a cada una de la gente, que es un factor muy importante, porque contiene todo un mensaje cultural, un mensaje de cambio en la vida social. Le vamos a dar una casa, le vamos a dar alguna plata para empezar, ¿tá? Y con eso liquidamos el tema de la pobreza. Bueno, mirá, yo te digo que no, lo que va a haber es un enorme mercado de waterclaw. ¿Ah? ¿Por qué? Y porque lo principal para poder entrar en esos sectores que hoy tenemos de la pobreza es la cultura, es la educación. Si vos no lográs que la educación ocupe ese espacio, no hay manera que la gente se apropie de sus derechos. No hay manera. Entonces,
la izquierda nació de ese discurso. Esteban, vos decías recién cuando Emiliano te preguntaba por el proyecto nacional del Frente Amplio, decías que lo tuvo. ¿Te parece que no lo tiene o te parece que tiene uno pero cambió respecto al que era en 2005? No, yo veo que ocupa demasiado espacio la administración de lo que ya tenemos como para que eso sea un nuevo momento del proyecto nacional. Primero, no existe un proyecto nacional permanente, eterno, inconmovible. Eso es la negación de un proyecto nacional. Esos son los modelos que nosotros nos batimos en contra permanentemente de los modelos. Y entonces, hoy, en la agenda de la nueva generación de cambios necesarios para darle un impulso al país, para mejorar las condiciones de vida, para cambiar las oportunidades, todas esas cosas que son fáciles de decir, pero que después hay que transformarlas en hechos. Y yo voy a tomar algunos concretos para darse cuenta cómo tienen que ver con los clavos. Porque eso no surge simplemente decir, a ver, ¿cómo retocamos algo? No, primero hay que resolver los errores, hay que aprender de los errores, no hay que encubrirse detrás de frases como el poder siempre corrompe, porque con ese mecanismo lo que haces es favorecer y cubrir a los corruptos, o el poder es siempre una tentación. Mire, yo les voy a contar algo que ustedes lo saben tan bien como yo. Desde que el hombre salió de la caverna, nunca ha habido un sillón desocupado. Nunca. Piénsenlo y díganme, una vez en la historia se habrá sentado uno que le correspondía. Lo habrán sacado a patada. Después vino y lo eligieron. Fue por nacimiento. Pero las legiones romanas o los vándalos pusieron. No importa. Siempre los sillones estuvieron ocupados. Lo que no siempre hubo fue clavos. O los clavos eran tornillos que te fijaban al poder. Acá, la crisis, la decadencia de los 50 años, está también los 170 años de los mismos partidos en el gobierno. Y ese fue un gran cambio. Ese era un gran discurso renovador, de linajes, de estilos, de forma de llegar al poder. Esteban, ¿hay una intelectualidad uruguaya de izquierda pensando todas estas cosas? No. Es decir, hay una intelectualidad, digamos, uruguaya mucho más rica y mucho más importante de lo que la política hoy expresa en todos sus planos. ¿Y qué discute esa intelectualidad? De todo, tiene su propio andarivel, de todo. Ahora, esto no lo digo porque estoy en la radio de la universidad, porque me han hecho varias entrevistas y lo he planteado. Uno de los problemas graves que tiene la izquierda es el divorcio con el mundo intelectual. Ahora, si vos hablás de un cartoncito, si vos rebajás el clima intelectual de los que estudian, no hay estudiantes abstractos, gente que se dedica vocacionalmente a las letras, a las ciencias, a las artes. No, hay gente que se esfuerza, que tiene una currícula, que estudia. Es un laburo, digamos. Es un laburo. Es también, ¿no? Pero ni que hablar que es un laburo. Ahora, ¿qué pasa? Solo los que estudian, no, los políticos son intelectuales, los sindicalistas son intelectuales. No podés serlo sin tener un grado de abstracción ideal como los intelectuales. Pero uno de los procesos más negativos que tenemos nosotros es esa división entre la academia, que no tiene por qué partidizarse. Pero, a ver, si vamos a una nueva generación de reforma, ¿quién la va a hacer? ¿Solo los parlamentarios que tenemos? A ver, capaz que soy yo solo. No insulto a nadie si digo que el nivel, desde el punto de vista del debate, de la elaboración, de las conexiones con problemas muy complejos, yo no sé, debe ser que estoy muy distraído. Te quería preguntar sobre eso, porque dijiste que los políticos son intelectuales. ¿Vos no notás ahí como un cierto deterioro de la calidad intelectual de la clase política? O de la clase política no me gusta decir, vamos a decir, del sistema político. Sí. Yo siempre digo, mitad en serio y mitad en joda, que antes los políticos escribían libros y ahora que ni siquiera leen. Yo cuando escucho discursos de políticos me impresiona que falta algo que antes había mucho, que era el marco. Sí, que todo tenía un contexto mundial, luego regional, luego nacional, se hablaba del sistema económico, y ahora es todo, bueno, Pompita no sé qué, que renuncie Bonomi, hay como un discurso muy chiquitito. Bueno, yo te podría decir que coincido absolutamente con lo que vos decís. Hay que preguntarse por qué. Pero que ha habido una caída de el nivel. Yo, como soy un lector medio empedernido ahí, además trabajo de eso, porque en la agencia, en Wipresa hago eso también.
me he ido a buscar, y ahora es fácil, me he ido a buscar debates parlamentarios de los años 60, de los años 70. Por favor. Además, la síntesis que eran las leyes. Si no se hubiera entendido, o en los años 20, no se hubiera entendido cuánto de avanzado tenía este país desde el punto de vista de la legislación. No era simplemente que la gente iba y levantaba la mano, es que discutía, es que sintetizaba. Y la izquierda era chiquita, pero tenía enormes cabezas realmente pensantes. Y el poder, una de las cosas que nos ha afectado, es que cuando vos, la prueba que tenés que dar es cómo sobrevivís el poder y cómo seguís en el poder y cómo el poder es casi una tranquilidad de que vas a seguir trabajando en el poder. Eso empobrece todo. Es monotemático, ¿no? El tema de las elecciones en Uruguay es monotemático, pero no está mal que se discuta las elecciones. El problema es de dónde. El problema es que primero hubo... No poder diferenciar entre un candidato y otro, ¿no? ¿Qué piensa de verdad la calle Pou, Larrañaga, Verónica Alonso? Es que no y tenemos Peña? idea. La mayoría de los temas realmente tenemos es que, poca idea de qué realmente ver, piensa un político, si es que está pensando ¿y solo algo? entre ellos y los nuestros? Yo no sé lo que piensan ustedes, pero yo pienso por los míos. Y la verdad es que efectivamente algunas cosas sí tengo claro que tengo polémicas, ¿no? y visiones totalmente diferentes. Pero, a ver, yo escribo, tendré muchos defectos, pero yo escribo. 2 columnas por semana, saqué Lo un que vos libro. pensás más o menos está Me puesto, ¿no? Se ha discutido, no lo mío, entre lo que sea. ¿Dónde está la discusión? La discusión es el 6%, no sí, el 6% no. La discusión es el equilibrio macroeconómico y el déficit fiscal, sí o no. La discusión, ¿cuál es? La discusión es los derechos de los de la colectividad LGTBI, digo, son como cosas importantes, pero que además no se discuten, en realidad como flotan en una especie de situación de falta de elaboración. Entonces, no es simplemente para poder dialogar con la academia, para poder requerir de la academia y de los intelectuales su aporte, hay que tener capacidad de preguntarle. Y hay que tener capacidad de transformar en política. No se trata de hacer una biblioteca de Alejandría donde todo el mundo tenga donde consultar. ¿Verdad? Lo que se trata es de transformar eso en medidas, en proyectos, en política. ¿Alguien cree que una nueva etapa de transformaciones profundas de la sociedad uruguaya, de la economía uruguaya, de la cultura uruguaya, avanzadas, nuevas, revolucionarias, porque se planteen cosas como, por ejemplo, la lucha contra la violencia? Es revolucionario hoy en día. Lo único no violento en este país casi es la yo qué sé, es la política, es la política, después, y la selección, después todo lo demás, fútbol, básquetbol, no sé, termina en algún hecho de violencia. Y eso es un cambio que tiene que ver y tiene que interrogar. ¿Podemos salir de esas situaciones sin el aporte de nuestra gente más capaz, de nuestra gente que investiga, de nuestra gente que estudia, de nuestra gente, además, podemos salir y decir que los jóvenes lo que tienen que incorporarse es parecerse a los políticos simplemente siendo más jóvenes y participando de la misma manera? No, lo que pasa es que partamos de la base que los jóvenes hoy están más preparados que nosotros antes, desde el punto de vista de la cantidad de universitarios que había, de la cantidad de técnicos que había, de la cantidad de científicos que hay hoy. Entonces, si no, uno de los grandes cambios que se tiene que plantear, uno de los grandes clavos que se tiene que plantear la izquierda, críticamente, es eso, es de dónde va a venir. La crítica no es simplemente yo me opongo, ¿no? Claro, a ver, si hay inmoralidad me voy a oponer, porque no se puede tener un discurso de que yo voy a cambiar el país, voy a hacerlo más justo, etcétera, y después, cuando llega el momento, y yo me gasté la plata sin explicación, no importa cuánta, pero me gasté. Pero además hice fiestas de descomunales, con $1.000 por invitado. Yo no necesito que venga la justicia a decirme si eso es moral o inmoral. ¿Será penal o no penal? Eso lo tiene que decir la justicia. Pero desde el punto de vista de la moral que yo entiendo, yo no soy, como yo escribo todo, yo no soy ninguno de esos que dice que, como decía Bartés, ¿no?
a la derecha le corresponde el placer y a la derecha y a la izquierda el sufrimiento. Yo sufrí bastante. Yo empecé a laburar a los 14 años de obrero de vidrio y trabajé toda la vida. Así que si yo puedo, vivo lo mejor posible. Claro, no tengo diamante, porque si no sería idiota. ¿Te acordás que lo hablamos la otra vez? Nos contaste la historia. Muchachos. Te preguntamos si tenías algún diamante para darnos. No, pero ahora tengo uno de vidrio que me puse arriba del escritorio, así que debería costar $150 millones, pero es un vidrio. Te costó 300 pesos. No, me lo regaló una amiga, es un vidrio. Ahora, ¿qué pasa? Tengo 69 años, que lo voy a guardar y llevar en el cajón, y sigo laburando. Sigo viniendo a estos programas. Te traigo algo que tocabas muy superficialmente recién, pero que me parece importante y capaz que con eso cerramos esta primera parte de la entrevista, que es ¿cómo te llevas vos con este tema de la agenda de los nuevos derechos, de la diversidad sexual, del género? Porque a veces se te coloca en la discusión política como una de esas personas que desde la izquierda le pega a lo que a lo que denomina algo así como la ideología del género o esa construcción, como pasa con Venir Sartú, otras personas que se reivindican como de izquierda, pero que son tremendamente críticos con el feminismo, con la lucha de las minorías. No mezclé. No, yo te pregunto cómo yo te parás el feminismo vos con eso. soy, un fanático. Es decir, yo creo que el mundo se perdió, e incluso entiendo perfectamente los excesos del feminismo. El feminismo es una cosa y un patrimonio que tiene que ser de las mujeres y los hombres, de los hombres y las mujeres. Nunca vamos a alcanzar el desarrollo necesario si no incorporamos el potencial de las mujeres en todos los planos de la vida feminista, nacional. entonces. Absoluta. Yo me siento un luchador por los derechos, siendo alguien que viene de una cultura diferente, pero lo asumo como un aspecto crítico. También me parece muy bien los cambios que se han producido con los derechos de determinadas colectividades, etcétera, que han conseguido en 20 años lo que las mujeres les llevó 200 y la han superado. Me parece bien. Te voy a decir una cosa, lo que yo he escrito y lo repito es que, yo no creo que con nadie haya que discriminar excepto aquel que viola la ley, aquel que es efectivamente. ¿Por qué? Porque todo lo que no está prohibido, e incluso hay cosas que están prohibidas que hay que desprohibirlas, está permitido en la democracia. Es más, hay que conquistar nuevos derechos. Ahora, a mí nadie me va a hacer salir del armario los homosexuales y yo me voy a meter en el mío, Yo soy heterosexual y a mucha honra, y lo he escrito y lo pero proclamo. ¿Pensás que en nuestra sociedad hace falta uno que es heterosexual tener un orgullo heterosexual? Cuando veo algunas guías, pero que se decís por la proponen, guía de primaria? Sí, yo escribí en contra y estoy totalmente en contra. Y me parece un abuso antilaico plantear ese tipo de cosas. De educar a los niños en que hay personas con distintas orientaciones. No, pero eso es una cosa que está perfecta. Pero entonces, la metodología. Ajá. La metodología. El hecho de descomponer y plantear que los niños jueguen con las muñecas y los varones con tal cosa como si fuera obligatorio. ¿Será? No, eso es un problema que se da, pero transformar eso en un tema. Bueno, sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo no quiero transformar ese tema en una propaganda a favor de una opción. Eso no estoy de acuerdo. ¿Vos sentís que a veces el gobierno uruguayo entra en ese juego que... Bueno, de propaganda? ese material que te digo es eso. Y el anterior que había, que era otro, es así. ¿Qué pensás? ¿Que es propaganda homosexual esa que guía? es propaganda de determinados criterios que tienen que darse. Yo no digo, mira, yo me gusta agua, voy a tomar un vasito, soy heterosexual. No, porque además el Uruguay es un país. Yo salí a escribir cuando uno dice que es cierto las cifras que se dan, es cierto que por primera vez hay una legisladora trans en el Uruguay, y eso es un hecho muy, muy positivo en todo sentido, porque demuestra la apertura. Y también es cierto que el Uruguay es el país más friendly de América Latina, por lejos, y uno de los más friendly del mundo, y hay que reconocerlo. Y eso es una lucha de la comunidad. Ahora, yo no quiero pasar del partido del proletariado al partido del LGTBI, no es ese mi proyecto. O sea, tu punto ahí es que como que que ese tema como que monopoliza. Hay algo apologético, decís vos. No, y además trata de tapar la falta de ideas en otros planos. Es decir, aumentamos los salarios, aumentamos los derechos sindicales y aumentamos los derechos del LGTBI y es nuestro programa revolucionario. Y no lo es.
¿Por qué? Porque ¿qué vas a hablar? De la reforma agraria, ¿qué vas a hablar? Hay que hacer una reforma agraria, diferente a la que pensábamos antes, pero hay que hacerla. ¿Cuál es una gran reforma agraria? El riego, la cooperativización en serio. A ver, tomemos un solo caso, las cooperativas. Yo soy hijo de las cooperativas. Yo empecé a trabajar, el segundo trabajo que tuve a los 14 años fue en Codarbi, una cooperativa artesano del vidrio con 350 trabajadores, que era la fábrica de cristalería y vidrio mejor de América. Y no estoy diciendo ninguna balandronada. Era la única que producía cristal plomo. A un porcentaje no lo producía nadie. Solo en Alemania, en Bohemia, en Venecia. Bueno, y era exitosa. La fundió la dictadura. Después me fui a una cooperativa, IPS, una cooperativa internacional de periodistas en Roma. Uh-huh. Pero ahora vengo acá. Hemos puesto plata en cooperativas, el Fondes puso mucha plata en cooperativas, algunas que no tenían ninguna viabilidad, sobre todo porque el proyecto inicial era muy malo, no porque la cooperativa como tal fuera absolutamente inviable. Ahora, y si nosotros partimos del criterio de que las cooperativas no tienen ningún futuro, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es el Estado, todo para el Estado. ¿Estado es mercado o es sociedad? Mucho más no hay, ¿no? Exactamente, pero la sociedad no sirve para producir. La sociedad es otro tiene otras funciones, la sociedad civil. Entonces, ¿ustedes saben la única definición de Marx sobre el socialismo? Mirá que escribió, era un hombre prolífico. Es un régimen de cooperativistas cultos. Y nosotros no le hemos dado. Es más, yo cuando era militante y dirigente comunista en la cooperativa, teníamos una visión extraordinariamente crítica, como que el cooperativismo no era la lucha de clases pura como tenía que ser, y cometimos errores tremendos. Me acuerdo de un periódico que sacamos que era un horror. Dándole palo a las cooperativas. Sí, a nuestra cooperativa donde éramos el 70% afiliados al partido, y fue un escándalo, y nos equivocamos y tuvimos que hacer autocrítica. ¿Tá? Bueno, pero yo creo que efectivamente es un debate, el de los derechos, que va a seguir, que está alimentado por colectivos muy activos, muy sensibles, y que en el Uruguay la izquierda le ha dado, es uno de los frentes donde ha cambiado más el país, ¿o no? Si comparamos, es uno de los frentes. Ahora, digo, no cubramos con áreas de éxito lo que no logramos. Eso no nos cambia el hecho de que tenemos una educación que tiene un retraso absolutamente desproporcionado a lo que necesitamos. No nos cambia que tenemos una conexión con el mundo intelectual que no se expresa por ningún lado. Y podría seguir, no neguemos que el Estado, que era la madre de toda la batalla, no es ni la tatarabuela de la batalla. Nos creyeron el número de funcionarios, el número de autos, el número de comisiones, el número de organismos y el número de déficit. ¿Tá? Entonces, no, son cosas que funcionan porque no es casual. Los partidos más sensibles con esto son los más enemigos de los cambios en la educación, de los cambios en el Estado, de los cambios en muchas cosas. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.